Bienvenidos a la sección número 11 de la serie Hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Antes de continuar con el contexto de Primera de Juan, ¿recuerdan? En él estamos. Hay una aclaración muy importante que quisiéramos hacer aquí para beneficio de todos. Es en relación a la regla número 6, la que tiene que ver con acercarnos a la Biblia sin preconceptos. Lo mencioné en algún momento, pero pienso que es bueno recalcarlo. En algún momento este servidor menciona que debemos acercarnos a la Biblia en ese sentido con mente en blanco, en el sentido positivo. Es importante que captemos que no debe confundirse, por favor, esto de mente en blanco. Tal vez hasta debiera ser otra la expresión, mente abierta, ¿okay? Mente abierta. Porque deploramos totalmente la idea de mente en blanco en el sentido de la nueva era. ¿Okay? ¿Estamos claros en eso? Que no confundan una cosa con la otra. La idea o la práctica de poner la mente en blanco para que otro tome control de nuestra mente, otro ser humano, eso es satánico, eso es parte integral del espiritismo. Para nada estamos pensando en eso. De paso, si pueden manejar mejor el concepto mente abierta, es mejor. Mi punto al decir mente en blanco, en el sentido positivo, es mente limpia, como una página en blanco, ¿okay? Mente libre de conceptos o de preconceptos, como sinónimo de mente abierta, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? Para que no confundamos esa situación, porque alguno vaya a pensar que en algún momento este servidor está recomendando la práctica esa de la nueva era de mente en blanco. Deploramos eso, desechamos eso y lo señalamos como satánico, la mente en blanco puesta en manos de otro ser humano para que la controle. No tiene nada que ver con eso. Si les sirve mejor entonces el término mente abierta, bien, tal vez mi punto al insistir en mente totalmente limpia es que no quede nada allí, que no haya nada allí que estorbe para esa apertura mental, que no haya ningún taco que estorbe. ¿Okay? Totalmente abiertos. Tal vez hay una forma de expresar esto en la hermana Elena de White. Ella dice, MJ, ¿qué es? Mensajes para los jóvenes. Sí. De paso está en el libro que tienen de lectura auxiliar, Entender las Sagradas Escrituras. De paso, para los que no les había mencionado eso, este es el libro de lectura auxiliar en esta materia. Se llama Entender las Sagradas Escrituras, el enfoque adventista. Es un libro excelente sobre eso, pueden conseguirlo en su correspondiente agencia en el país donde estén. Es excelente, es el que estaremos usando junto con otro, posiblemente del doctor Hassel, no sé si se pronuncia así, por terminado Pero en la página 41, citando a Elena de White, dice, en el estudio de la palabra, dejad en la puerta la investigación de vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas. ¿Captamos cuál es el punto? Si al leerla se produce la convicción y veis que las opiniones que habíais acariciado no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Haced concordar vuestras opiniones con la palabra. Ese es el concepto detrás de esto. Pienso que era buena la aclaración esta, para que no confundamos una cosa con la otra, que es totalmente negativa.
la mente en blanco en manos de un ser humano para que la controle. Nada que ver con eso. Si les sirve mejor, utilicen mente abierta. ¿Okay? Bueno, estábamos por leer otra declaración de otro autor explicando el contexto de Primera de Juan 1. Por su parte, Donald W. Burdick, profesor emérito del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Bautista Conservador de Denver, agrega respecto al texto que nos ocupa lo siguiente. Dice, la pregunta que Juan formula en realidad es esta: ¿posee realmente conocimiento salvador de Dios el sujeto que así lo afirma? Para poder contestar esta pregunta se examina el andar de la persona. El término andar es una figura del lenguaje que se refiere a la conducta de la vida de uno, puesto que Dios es luz, verso 5, y la comunión es la experiencia de tener algo en común. La persona que tiene comunión con Dios debe participar de las características de Dios, debe andar en la luz. Si, no obstante, se halla que anda habitualmente, tiempo griego presente, en tinieblas, no hay base para su afirmación de comunión, puesto que las tinieblas representan el mal moral. Andar en tinieblas es una expresión que ilustra el vivir una vida de pecado. El que vive tal vida no puede tener comunión con Dios, quien es santo, debido a que no tiene nada en común para basar su comunión. El resultado de la prueba, por consiguiente, es la demostración de que la persona en cuestión miente y no practica la verdad. ¿Ok? Gary M. Burg, profesor de Nuevo Testamento, dice por su lado, Juan desarrolla más a fondo sus objeciones contra los que afirman estar en la luz y tener una relación de intimidad con Dios cuando vivían en la oscuridad. Estas personas no solo vivían en la oscuridad, verso 1, versículo 6, sino que afirmaban estar sin pecado, 1:8. Además, alegaban no tener pecados concretos por los que necesitaran limpieza, 1:9. Hacen a Dios mentiroso e impiden que su palabra tenga sitio en la vida de ellos. Con este último comentario, no porque no haya más, sino porque esto no es una exégesis de Primera de Juan, sino un simple ejemplo de la importancia del contexto, dejamos aquí el segundo ejemplo de la regla del contexto. Ahora bien, la regla del contexto es muy amplia, abarca varios aspectos, todos importantes, que también deben ser vistos. Veamos algunos. Número 1, en la regla del contexto, ya en forma más amplificada, tenemos en primer lugar el contexto histórico, cultural, general. Contexto histórico, cultural, general. El contexto histórico, cultural, general es determinado en el pasaje a estudiar. Para determinarlo se consigue contestando prácticamente 3 preguntas básicas, de las que se desprenden otras secundarias, aunque no menos importantes. Pero hay 3 preguntas esenciales. La primera es, ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores o destinatarios del documento en estudio? ¿Cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores o destinatarios del documento en estudio? Es decir, ¿cuál es la situación política, económica, social de la época? ¿Qué era la principal fuente de vida? ¿Cómo era? ¿Había alguna amenaza? ¿Había algún problema? ¿Había alguna preocupación político, social en esa época? ¿Cuándo se escribió eso? Ese es el contexto histórico, cultural, general. La segunda pregunta a hacer.
en ese mismo contexto. ¿Cuáles eran las costumbres de las personas involucradas en el pasaje? ¿Qué costumbres tenían? ¿Cuál era la forma de vida? Es decir, ¿qué conceptos tenían ellos de la vida común, de la familia, de la sexualidad, de la economía, de la salud, de los bienes materiales, de las autoridades civiles, etcétera, de la vestimenta, de la crianza de los hijos y demás? Y una tercera pregunta: ¿cuál era la condición espiritual del auditorio al que se le escribe? Henry A. Birkler aporta respecto a esta tercera pregunta a hacerle al texto en estudio que no se puede entender apropiadamente el sentido del texto si lo divorciamos de un conocimiento de esos factores. No lo vamos a poder entender. Y nos da un ejemplo muy atinado. Dice él: ¿cómo pudiéramos entender a una persona que intencionalmente se casa con una prostituta, tiene 3 hijos con ella a los que les da nombres extravagantes, llora por ella al continuar ella en su prostitución e infidelidad, la encuentra después que lo ha abandonado y se ha convertido en una esclava prostituta, la compra de nuevo y después le habla como si estuviera en un estado mental disociado? ¿Está ese hombre sufriendo de un complejo de Salvador o es un psicópata? Nada de eso, por supuesto. Si examinamos el contexto de la vida de Oseas, dentro del cual esas acciones adquieren un poderoso significado e importancia. ¿Dónde se consigue la información para contestar estas preguntas a fin de dar con el contexto histórico-cultural general? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hago yo para contestar estas preguntas y entonces tener los elementos suficientes para interpretar correctamente el texto, contextualmente hablando, en esta área? Bueno, hay varias fuentes que podemos utilizar para enriquecer el contexto. Entre otras, algunos comentarios bíblicos que incluyen, además del comentario al texto, una introducción al libro en estudio. Allí ustedes van a encontrar la fecha en que se escribió el libro, la época, los destinatarios, asuntos básicos que se daban en ese momento. Depende cuán amplio sea el libro, así va a ser también la amplitud del contexto que usted adquiera. Hay libros más sintetizados, otros más amplios, va a depender de la introducción que usted lea. También en libros de introducción a la Biblia que incluyen el contexto histórico por libro. Ese ya es un poco más detallado. Hay varios. En libros de historia específica, por ejemplo, Historia de Israel, hay varios, hay bastantes muy buenos. Historia del cristianismo. En libros especializados sobre contexto histórico, está el libro sobre el contexto cultural del Antiguo Testamento, libros sobre el contexto cultural del Nuevo Testamento, libros sobre las comunidades de las epístolas paulinas, qué era lo que vivían en esa época, qué experimentaban ellos, etcétera. El otro contexto que debemos tomar en cuenta al intentar dar con el significado de un texto es el contexto histórico-cultural específico. Este segundo paso en el marco del contexto es un poco más específico, como su nombre lo indica, porque tiene como fin dar con el propósito específico del libro donde se encuentra el pasaje en estudio. Algunas preguntas que ayudan en la búsqueda del contexto histórico-cultural específico, que guiará a la vez al investigador a dar con el propósito del libro, donde está el texto que quiere analizar o interpretar. Algunas preguntas. ¿Cómo era el escritor del libro? ¿Cuál es su historia? ¿Desde cuándo se relaciona con el pueblo de Dios?
el que escribió ese libro, inspirado. ¿Cuál es su trasfondo espiritual? El del escritor. ¿A quiénes escribía? ¿Eran estos gentiles o judíos? Van a notar que en muchas ocasiones eso es clave. ¿Escribía a gentiles o a judíos? ¿Estaban estas personas a quienes se les escribe el documento, libro o carta en algún peligro en el campo espiritual? ¿Es la primera vez que les escribe? ¿Les había visitado alguna vez en forma personal? ¿El documento es una respuesta o reacción a alguna preocupación o situación de ellos? ¿Cuál es el carácter del escrito? ¿Es exhortativo, de ánimo, o solo informativo, o de alguna otra índole? ¿O mezcla algunos de estos elementos? ¿En qué fecha se escribió el documento? ¿Se conoce su autor? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo secular en el que vivían los destinatarios del escrito en ese momento histórico en el que se escribe el documento? ¿Desde dónde les escribe el autor? ¿Su propósito específico al escribirles se expresa directo o debe inferirse del texto? Algunas fuentes para dar con las respuestas a estas y otras preguntas importantes son las ya mencionadas en el inciso 1 del contexto histórico-cultural general. Pero la información más valiosa en este caso se encuentra en el mismo escrito en sí. Algunos aspectos a tomar en cuenta. Las declaraciones explícitas, claras, directas del autor. La repetición de ciertas frases o palabras, como vimos ahora en Primera de Juan. ¿Recuerdan cuál repetía mucho? El que dice, el que dice, el que dice. Ya nos está queriendo decir algo con eso de el que dice. Él está tratando de desenmascarar. El que dice, pero. El que dice esto, pero. Está tratando de desenmascarar algo. Ya no está dando la pista de cuál es su mensaje. La parte exhortatoria, si la hay. ¿Por qué es importante esto? Porque esto mayormente sintetiza el propósito del escrito. Muy importante encontrarla si existe, la parte exhortatoria, si está reprendiendo algo. ¿Se está confrontando alguna o algunas enseñanzas falsas en ese escrito? En tal caso, ¿cuáles? Los puntos que son omitidos o los que son enfocados hay que tomarlos en cuenta. Saben que en algunas ocasiones ayuda mucho ver de qué no está hablando para nada. Porque van a encontrar ustedes muchas interpretaciones de algunos estudiosos de la Biblia, de algunos textos, donde a toda vista se ve que esa interpretación no tiene que ver absolutamente nada con lo que está diciendo el texto. Entonces también hay que buscar de lo que no está hablando el texto. ¿Y cómo se hace para buscar de lo que no está hablando? Simplemente no aparece eso por ningún lado. Entonces no tiene por qué formar parte de la interpretación ese tópico. Ya. A manera de ejemplo de esto que hemos venido viendo. El escritor de Primera y Segunda de Crónicas no nos da una historia completa de los acontecimientos nacionales durante el reinado de Salomón y el reino dividido, sino que selecciona acontecimientos. Y en esa selección de acontecimientos usa con frecuencia la frase hizo lo malo o lo recto, depende, ante los ojos de Jehová. Así pueden verlo en Primera de Crónicas 21:8, 21:17, Segunda de Crónicas 16:9, 20:32, 21:6, 22:4, 33:2 y 22, 36:5, 36:9, 36:12, etcétera. Van a encontrar esta frase. Hizo lo malo delante de Jehová. O hizo lo recto delante de Jehová. Se repite mucho.
esta selección de acontecimientos y la repetición de esta frase se unen para apuntar hacia el propósito del escrito. Ilustrar que Israel podía perdurar solo si se mantenía fiel a los mandamientos de Dios y a su pacto. Ese es el propósito general del documento. O sea, va diciendo, hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo bueno, hizo lo bueno, hizo lo malo. Y entonces en cada una de esas ocasiones luego presenta los resultados de eso en el pueblo, de lo que hizo ese rey. ¿Cuál es entonces el mensaje central? Ilustrar que Israel podía perdurar solo si se mantenía fiel a los mandamientos de Dios y a su pacto. Mientras su rey hacía bien, Israel iba bien. Mientras el rey hacía mal, Israel iba mal. Entonces por ahí hay que buscar el propósito del documento. Una buena forma de verificar si entendimos o no el propósito de un autor es resumir dicho propósito en una oración gramatical. No es fácil a veces hacerlo, pero es necesario. Tenga cuidado de no interpretar un pasaje sin primero entender la intención del autor al escribir el libro que lo contiene. Si no, vamos a salir diciendo totalmente, o cosas totalmente aparte de lo que el autor quiso. Y hay una tercera área en el contexto, que es el contexto inmediato. ¿Ok? El contexto inmediato. ¿Se nos fue el tiempo? Ok, creo que podemos tal vez terminar esta seccioncita aquí del contexto inmediato para pasar a la última regla. ¿A qué se refiere el contexto inmediato? Por la vía del ejemplo, en el vistazo que le echamos a 1 de Corintios 15, 19 y a 1 de Juan 1, 10, entramos un poco en lo que atañe al contexto inmediato, pero específicamente hablando, para dar con él se requiere algunas pautas que aún no hemos visto, que no hemos formulado como tales. Primero, definamos qué es el contexto inmediato. Son los elementos en torno a los cuales gira el pasaje en estudio, que forman un todo en el argumento del escritor. Algunas veces este contexto inmediato es lo que está inmediatamente antes de la sección en estudio. Otras veces es lo que está inmediatamente después y en algunos casos ambas cosas. Y en esta línea nos encontramos con dos horizontes, el contexto inmediato y el contexto amplio. El inmediato lo vamos a encontrar generalmente dentro del mismo capítulo donde está la sección a investigar, o a lo más en los capítulos cercanos, antes o después. Y el contexto amplio lo encontraremos en el propósito y mensaje general de todo el libro. Y algunas veces en los libros del mismo autor o de otros que exponen el mismo tema en estudio, haciendo uso aquí a la vez de la unidad de la Biblia, que es la regla 3, ¿recuerdan? Bueno, 13 en nuestro estudio. Algunas preguntas útiles en la búsqueda del contexto inmediato. ¿Cuál es el bosquejo del autor? ¿Cómo está estructurado el documento? ¿Se compone de varios temas o de uno solo? ¿Cómo contribuye el pasaje en estudio al desarrollo del argumento del autor? Es decir, ¿cuál es la conexión entre el pasaje bajo estudio y los bloques de material precedentes y subsiguientes? Por lo general hay una conexión lógica y teológica entre cualquiera de los pasajes del contexto. Debe considerarse partes del libro de Proverbios una excepción a eso que estamos mencionando. Pero aún allí la agrupación lógica de ideas es frecuentemente evidente. Lo que quiero decir es que en Proverbios nos va a ser un poquito más difícil buscar el contexto. A veces hay frases solas, con su propio significado. ¿Cuál es la enseñanza principal del pasaje y cuáles son los detalles incidentales del pasaje? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es la enseñanza principal y cuáles son los detalles incidentales que no
no forman parte del propósito central del autor, pero están allí. No saber hacer esta distinción es muy peligroso, porque es un camino abierto a las herejías y tomar cosas no que no son importantes, sino que no son la prioridad del autor en el tema que está tratando, aunque toque un punto, y tomar ese punto como lo más importante que él está diciendo. Es torcer el texto en un sentido. Un versado en hermenéutica lo expresó en una forma muy contundente y con dos ejemplos muy ilustrativos. Dijo él: algunas de las herejías más grandes en la historia de la Iglesia se han apoyado en la exégesis que no ha sabido mantener la distinción anterior entre la enseñanza principal de un pasaje y los detalles incidentales. Y procede a dar dos ejemplos. Primero, dice: una enseñanza importante de la alegoría de Cristo como la vid, en Juan 15, es que nosotros derivamos de Cristo el poder para la vida espiritual y no de nosotros mismos. Pues bien, empleando un detalle incidental como una enseñanza principal, un grupo de teólogos antiguos, a quienes se les consideró más tarde como herejes, declaró que Cristo es la vid y las vides son parte del orden creado. Se deduce que Cristo es parte de la creación. ¿Se dan cuenta? Captamos el problema. Segundo ejemplo. Los pelagianos de comienzos del siglo V hicieron algo similar con la historia del hijo pródigo. Ellos alegaron que, puesto que el hijo pródigo se arrepintió y regresó a su padre sin la ayuda de un mediador, se deduce que nosotros no necesitamos un mediador. ¿Ven? El sacar conclusiones de lo que no hay ahí. Y en verdad no es cierto eso, no regresó el hijo pródigo sin la ayuda de un mediador. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Qué dice que pasó con él? Volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? ¿Quién hace ese proceso en el ser humano descarriado? Claro que hubo un mediador. Pero bueno. Un tercer ejemplo, más cercano a nuestro tiempo, puede ayudarnos a entender el fracaso en no hacer la distinción entre la enseñanza principal de un texto o libro y los detalles incidentales o secundarios. En este caso se trata de un predicador, educador cristiano en una exposición de su clase hace algún tiempo. El debate se centró alrededor de 1 Corintios 3:16, que dice: vosotros sois el templo de Dios. El asunto principal de Pablo en este versículo es la santidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero concentrándose en un detalle incidental, para el propósito de Pablo en 1 Corintios 3:16, la estructura del templo del Antiguo Testamento, ese educador afirmó que ya el templo tenía 3 partes. Ese punto que él quiso extraer, él decía, tiene el patio exterior, tiene un patio interior y un lugar santísimo. El templo ya, antes en el tabernáculo, eso estaban también las 3 partes, pero ahora en el templo estaban ya más como parte de él. Y él decía: y puesto que los cristianos son llamados templos, ¿qué creen que concluyó? En consecuencia, el hombre tiene 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Es así que se estudia la Biblia? No puede ser. Llegaríamos a cantidad de barbaridades. Hay que hacer la distinción entre lo principal del pasaje y lo que es incidental. Y no hacer de los detalles el propósito central del autor. ¿Captamos ese punto? Sí. Nos quedamos entonces en la próxima sección para la regla número 9.